Si nos acaba de sintonizar, le informo de último momento que el gobierno federal acaba de decretar de manera oficial la fase 3 del COVID-19 en nuestro país. Vamos hasta Palacio Nacional contigo, Saraí Méndez, para que nos platiques sobre esto en medio de la mañanera del presidente López Obrador. Buenos días. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días. Efectivamente, aquí en Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha dado por iniciada la fase 3 de la pandemia de la emergencia sanitaria en México por el coronavirus COVID-19. Ha informado que pues esto fue aprobado ayer por el Consejo General de Salubridad y que bueno, pues en esta fase que comienza hoy, este martes, pues se acumularán un número de casos de contagio importantes, un número de casos también importantes de hospitalización, y que a partir de esto pues se han tomado algunas decisiones al interior de este Consejo General de Salubridad, de esta reunión que se llevó a cabo anoche con todos los miembros del gabinete, pues principalmente de salud, pero también con Fuerzas Armadas, que podemos ver aquí en esta conferencia. Se encuentra aquí tanto Sedena como la Secretaría de Marina, también el titular de la Secretaría de Salud, el canciller Marcelo Ebrard, que de hecho está hablando en estos momentos, el secretario de Educación, el titular del ISSSTE, también el titular del IMSS, Zoe Robledo. En este contexto, Daniel, habló el presidente López Obrador y lo que él dijo es que van a tener protección millones de mexicanos. Dijo que pese a que pues habrá una recesión económica, principalmente por la pandemia y también por la caída en los precios del petróleo, dice que él garantiza que podrán proteger hasta al 70% de los mexicanos. Dijo que esto será de abajo hacia arriba, es decir, desde los sectores digamos más vulnerables económicamente de la sociedad hasta los pues menos vulnerables, los más pobres primero. Ellos no tienen nada que temer porque no les faltará lo básico, dijo el presidente, que es alimentación, el derecho a la salud, a la educación y al bienestar. Dijo que ese es el compromiso del gobierno y que suceda lo que suceda en el mundo, aseguró que en México va a haber protección. El canciller Marcelo Ebrard pues está hablando en este momento, como te decía, y lo que nos da a conocer es que se aprobó la resolución presentada por México a partir de esta reunión virtual que tuvo el presidente López Obrador con líderes del G20. Lo recordarás, Daniel, hace algunos días esta reunión virtual en la que México pues puso sobre la mesa que se aprobara pues una iniciativa para que todos los países tengan el mismo derecho a insumos médicos, medicinas y también vacunas para esta pandemia. Esto lo que dice es que tuvo el respaldo de 179 países, que es en un hecho sin precedentes, ha sido la iniciativa más votada y por esto fue que se congratuló por este respaldo de los países y dice que ahora darán seguimiento para que pues este mandato se traduzca en acciones. También informó que el último test de nuestro embajador ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, dio ya negativo. El último test a coronavirus dio negativo. Lo felicitó por el logro y pues también hizo votos porque siga con buena salud. Daniel. Bueno, entonces gracias por este reporte completo. Como siempre, Saraí, queda decretada por el gobierno federal la fase 3 de la epidemia de COVID-19 en México. ¿Qué quiere decir esto? La etapa de contagios masivos, donde se presenta y se ha presentado en cada uno de los países afectados el pico de contagios de este virus nacido en Wuhan, China. Entre otras cosas, y recordando un poco lo que nos ha dicho en entrevista para Despierta el doctor Hugo López-Gatell, uno de los principales puntos que implica la fase 3 de la epidemia es la saturación hospitalaria. Saturación hospitalaria no quiere decir forzosamente que el sistema de salud esté rebasado, sino que los hospitales están a su máxima capacidad y como le hemos presentado en los últimos días, tal vez en las últimas semanas, en gran parte del país los hospitales del sector salud están preparados para enfrentar esta saturación hospitalaria. Ojalá que así sea y ojalá que la preparación que se ha venido llevando de los últimos días hacia acá funcione. Sobre el acuerdo que los hospitales privados con el sector salud firmaron hace algunos días y que entraría en vigor el 23 de abril, el canciller Marcelo Ebrard acaba de proporcionar un teléfono que le voy a repetir a continuación para que usted tome nota. 800-203-2684. ¿Es 800-213? 13, perdón, sí. 2684. 2684, 800-213.
2684, a ver si lo puede ver en pantalla, 800-213-2684, para que los derechohabientes del IMSS, del ISSSTE, de los hospitales de Pemex, etcétera, etcétera, puedan ponerse en contacto si tienen cualquier otro padecimiento que no sea similar a los síntomas del COVID-19 y sean remitidos, enviados a un hospital de los que forman parte de este acuerdo con los hospitales privados. Vamos a escuchar el momento exacto en el que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, decreta la fase 3 del COVID-19 en México. En resumen, y con todo esto, hoy queremos dar por iniciada la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos, de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles. Gracias, presidente. El momento entonces en el que se queda oficialmente decretada la fase 3 en nuestro país. Por supuesto que estaremos en las próximas horas, tanto en Foro TV como en Noticieros Televisa, analizando lo que esto implica. El gobierno federal ha sido muy insistente en que no existirá un toque de queda, es decir, no habrá uso de fuerza pública para obligar a la gente a permanecer en casa. Algunos estados, como se lo hemos platicado, ya aplicaron estas medidas. Es el caso de Sonora, es el caso de Michoacán, es el caso de Jalisco. Sin embargo, más que nunca, la recomendación no solo del gobierno, sino de todos los especialistas, de todos los epidemiólogos del mundo, es, en la medida de sus posibilidades, más que nunca, quédese en su casa. Entendemos que hay millones de personas tal vez que no pueden dejar de salir a trabajar, pero en este momento hay que hacer un esfuerzo máximo para intentar permanecer en casa, ya que la fase 3 implica eso, los contagios masivos en gran parte del territorio nacional.